Presentamos un ejemplo con respecto al tema de calcular las segundas derivadas parciales de una función en cuyo caso está manejado de manera implícita. Bueno, tenemos una función u que está definido como x cúbica por f en dos variables, donde una variable es y entre x y la otra es z entre x. Nos piden hallar las segundas derivadas parciales con respecto a x. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es renombrar esas entradas de nuestra función f. Llamemos b1 igual a y entre x y b2 a z entre x. Entonces, para hallar las de segundo orden tenemos que empezar con las de primer orden. Comencemos. Aquí tenemos que nuestra función u está denotado como un producto. Entonces hay que aplicar la regla del producto, la regla de Leibniz, que nos dice que debemos derivar una de ellas, dejar la original y después lo contrario con el segundo, es decir, dejamos fija esta y derivamos la segunda parte. La primera parte es muy sencillo, simplemente es derivar x cúbica, que en este caso es 3x cuadrada, y f, para no andar escribiendo b1, b2, lo dejamos como f solita. Y la segunda parte es la parte interesante. ¿Por qué? Porque x se encuentra en esta variable y se encuentra en esta variable, y dice que f es en función de b1 y b2. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de estar derivando. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Nos dice que para sacar la parcial con respecto a x de nuestra función f en términos de b1 y b2, lo que vamos a hacer es primero calcular la parcial de f con respecto a b1, multiplicarlo por la parcial de b1 con respecto a x. Una vez hecho eso con la primera entrada, lo hacemos con la segunda entrada. Y en este caso, tanto esta, como no conocemos su regla de correspondencia, la dejamos de manera implícita, la dejamos así tal cual. No la conocemos, la dejamos así. Simplificamos cuentas y calculamos la derivada parcial de b1 con respecto a x, que es esto. ¿Y eso cuánto quedaría? Pues me quedaría menos y entre x cuadrada. Lo mismo con b2. b2 ¿quién es? Es z entre x, y eso quedaría menos z entre x. Es por eso que nos quedan este y este. Simplificamos cuentas y nos quedaría que esto con esto nos queda simplemente esto, y que esto con esto nos queda simplemente esto. Muy bien, entonces concluimos que la parcial de u con respecto a x es esa expresión. Ya sacamos la primera parcial. Volvemos a derivar con respecto a la misma variable, con respecto a x. ¿Cómo lo podemos ver? Recuerden que esto simplemente es notación y lo podemos ver como esto. Es decir, para calcularlo tenemos que volver a derivar nuestra nueva expresión con respecto a x. Como aquí tenemos tres términos, entonces lo que vamos a hacer es aplicar la linealidad de la derivada, que es decir, pues sacar la parcial con respecto a cada una de ellas. Bueno, entonces para no andar escribiendo todo y que todo se vea en desorden, vamos a llamar W1 a nuestro primer término, W2 a este segundo término y W3 a este tercer término. Y al final ustedes ya se encargarían de escribir toda la expresión. Bueno, vamos con el primero. W1 se llama la parcial de x de nuestro producto, ¿no? De 3x cuadrada por f. Esta parte se va a repetir lo que hicimos inicialmente. Si se dan cuenta, volvemos a aplicar regla del producto para las derivadas y nos queda que la primera parte, la derivada de 3x cuadrada es simplemente 6x por f, y la segunda, aquí es donde ustedes deben poner un poquito de atención. ¿Por qué? Porque aquí esto que está aquí, simplemente repetimos el mismo proceso que hicimos anteriormente.
Más adelante van a ver que esto va a cambiar un poco, pero aquí se hace lo mismo que hicimos anteriormente, hacemos lo mismo que ya habíamos hecho anteriormente y después simplificamos cuentas nada más. Es decir, nos quedaría ya simplificado esto. Vamos a guardarlo. Esto se va a llamar W1. Lo guardan y ya ustedes lo escriben al final. Vamos con el segundo. Aquí viene la parte interesante. Fíjense, aquí nuestra nueva función se llama la derivada parcial de f con respecto a b1. Aquí debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque f nos dice que está en términos de b1 y b2. No solamente de b1. Aunque nosotros aquí ya derivamos la parcial de f con respecto a b1, no quiere decir que b2 está omitido. No. Por ahí anda. Posiblemente no, pero por ahí anda. Entonces, esta primera parte no nos causa conflicto porque simplemente aplicamos nuevamente regla del producto. Pero aquí viene lo interesante. Aquí es donde deben poner mucha atención. Lo voy a remarcar muchas veces para que ustedes puedan identificar qué se hace en este caso. Recuerden, la función f, ya derivándolo con respecto a b1, no nada más tiene a b1, también tiene a b2. Mucho cuidado, muchísimo cuidado. Bueno, aquí está lo que les dije. Esto es muy sencillo, aquí está, y aquí viene lo bueno. Como les había dicho, nuestra función, esta que está aquí, está en términos de b1 y b2. Entonces, derivemos. Como ya está derivado con respecto a b1 y queremos volver a derivar con respecto a b1, lo ponemos aquí. Y este proceso se repite como lo hicimos inicialmente. Y esta segunda parte, como ya lo hicimos con respecto a b1, ahora viene con respecto a b2. Aquí está. Y obtenemos también la parcial de b2 con respecto a x. Ahora, esto que está aquí lo podemos expresar como sigue. Simplemente lo podemos ver como el b1 al cuadrado. Aquí simplemente repetí y bueno, aquí simplifiqué nada más y aquí repetí. Muy bien. Nuevamente, nosotros no sabemos cómo es esta expresión, así que lo vamos a pasar tal cual. Todo lo demás ya sabemos de qué se trata, ¿sí? Todo lo demás ya sabemos de qué es. Entonces, todo esto que está aquí lo dejamos en términos de sus parciales, que es esto y es esto, que no sabemos quién es. De hecho, también este. Tengan mucho cuidado. Vuelvo a retomar esta parte. Esto es lo importante. Recuerden, la parcial de f con respecto a b1 también tiene involucrado a b1 y b2. No nada más a b1, también tiene a b2. Posiblemente no lo tenga o puede ser nulo, pero tenemos que considerarlo porque no sabemos cómo es la regla de correspondencia. Nuevamente, aquí tenemos el mismo caso. Aquí está nuestra expresión, aplicamos regla de Leibniz. Esta parte es muy sencilla y aquí otra vez, vamos a remarcarlo muchas veces. Vamos a calcular la derivada parcial con respecto a x de la derivada parcial de f con respecto a b2. Esta función, la derivada parcial de f con respecto a b2, está en términos de b1 y b2, no solamente de b2. b1 y b2, posiblemente por ella se haya anulado, pero lo tenemos que considerar. Bueno, ya lo tenemos nuevamente. Esto se queda así, se queda aquí, simplificamos y lo que les había dicho, vean, nuestra función está en términos de b1 b2, pero aquí dice que ya lo habíamos derivado con respecto a b2 y ahora lo vamos a derivar con respecto a b1 y después lo multiplicamos por la parcial de b1 con respecto a x y hacemos lo mismo acá. Y si se dan cuenta que aquí se repite esto y lo podemos simplificar poniéndolo como un cuadrado, ¿sí? Simplifican cuentas, todo este proceso que estoy poniendo aquí yo ya lo simplifiqué, ustedes véanlo con mucho cuidado y al final tenemos que W3 es esto. Entonces ya tenemos a W1, tenemos W2, W3, simplemente reescriban todo y eso que obtenemos es lo que nos pedían inicialmente.
calcular esto.